Estaba poniendo muy buena la plática con Rafael Martínez Gallegos y bueno, se cumplió la hora muy rápido. Pero bueno, estamos en la parte, yo creo, más importante, hablando de la estructura de las clases de tenis, cómo pueden ir llevándose. Pasamos de la parte de la entrada en calor, o más bien el desarrollo de habilidades físicas y psicológicas, y nos pusimos en el tema de que empezamos, con la técnica o la táctica. Y Rafa, la verdad que lo explicó muy bien. Vamos a ver aquí, transmitir con Rafa. Así que bueno, ¿qué estamos esperando? Ahí está, entrando Rafa. Ahí está, muchas gracias Rafa. ¿Me Se pasó escuchan? la hora volando, volando, la Sí, sí, verdad. sí. Y estamos recién en la segunda parte de la clase. Pero bueno, yo creo que ya estamos pasando por la parte más polémica de todas, ¿no? Y saliste muy bien librado. Así que, bueno, bueno, sí está interesante porque, claro, y con los niños más que nada, yo creo que eso se extiende para todos los niveles, pero hablando aquí de los niños, empezamos por un juego. Es muy diferente decir voy a jugar que vamos a aprender cómo se agarra la raqueta y ese tipo de cosas que por ahí hasta son aburridas, ¿no? Para los chicos. Claro. Pero empezamos con un juego y cuando vemos que por ahí no hay demasiado éxito, bueno, le damos unos trucos de cómo pueden hacerlo mejor y ahí es donde entramos con la parte técnica. Eh, ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de la táctica? Digo, ya hicimos táctica, técnica, ¿qué viene después? ¿Con qué terminamos la Bueno, clase? en la clase la podemos terminar, depende de las edades, o sea, con jugadores ya un poquito más mayores se puede terminar evidentemente jugando, digamos, jugando a tenis. Con los más pequeños se puede hacer también algún tipo de actividad que se llama de vuelta a la calma. Es decir, igual que al inicio calentamos para que adquieran la intensidad que van a tener durante la clase, luego también es importante que acabemos con algún juego más relajado. em, por ejemplo, que también es un buen momento para trabajar ejercicios o para trabajar habilidades psicológicas. Por ejemplo, con los jugadores de competición hablamos mucho de la importancia de la respiración para activarse o para relajarse entre puntos. Pues con los niños pequeños puede ser muy interesante, por ejemplo, la vuelta a la calma, hacer con ellos ejercicios de respiración y que empiecen a saber cómo pueden controlar su frecuencia respiratoria y todo esto a través de juegos. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé dónde lo vi, no tiene nada que ver con el tenis, pero era una profesora en un colegio, en un barrio bastante conflictivo, con chicos realmente, bueno, pues difíciles por el entorno que tenían, y fueron a hacer algún tipo de investigación y sorprendían la tranquilidad que había en esa clase. Y la profesora dice que comenzaban todos los días los niños haciendo ejercicios de respiración. Por ejemplo, él les pedía que un día trajeran cada uno su osito de peluche preferido. No sé, ¿le llaman peluche ahí también, en México? Sí, 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 sí. Eh, entonces se tumbaban boca arriba, ponían encima de la barriga, se ponían el osito y tenían que ir subiéndolo y bajando un poco sin que se cayera. Entonces simplemente era a través de un juego, una actividad, que los niños empezaran a trabajar con su respiración. Muy Entonces, bueno. esto en el tenis es perfectamente aplicable, ¿no? Pues venga, vamos a tumbarnos boca arriba, vamos a ponernos una pelota en la barriguita y a ver quién es capaz de subir y bajar la pelota sin que se le caiga. Por ejemplo, es un ejercicio de vuelta a la calma donde están aprendiendo a controlar su respiración. O antes hablamos de la concentración. Pues imagínense, se me están ocurriendo ahora, pero sentamos a los chicos en un círculo y ponemos diferente material en el centro. ¿Sí? Les damos unos segundos, ya tienen que cerrar los ojos. Y les preguntamos, eh, ¿cuántas cosas habían en el suelo? O imagina que hemos puesto raquetas, pelotas, ¿de qué color eran las pelotas que había en el suelo? Pues estos son ejercicios de concentración y Claro. realmente nos sirven para la vuelta a la calma porque el nivel de actividad física es más bajito. Ah, muy bueno, O muy sea que interesante. podemos utilizar las diferentes partes de la... Para mí la clave es que cada parte de la sesión sirva para algo, que no sea simplemente
Bueno, que los Pasar. chicos se diviertan, sí, pero yo siempre digo que la diversión eh, no debería ser un fin en sí mismo, sino vamos a utilizar la diversión, que se lo pasen bien, para buscar algo más, para que aprendan, para desarrollar habilidades, ya sean psicológicas, ya sean físicas, para que todo tenga un propósito, que cada juego que hacemos, que cada actividad tenga un propósito. Y podemos utilizar toda la clase para ello. Muy bueno, muy bien, muy interesante. Y algo particular contigo que mencionaste en el inicio y en el final, los aspectos psicológicos que son temas que quizás no comúnmente lo tengamos en cuenta que hay que trabajarlos, ¿no? Cuando hablamos de la estructura de la clase siempre decimos lo físico, técnico, táctico, táctico, técnico, quizás la vuelta a la calma con un jueguito y ya. Pero no remarcamos nunca el tema de lo psicológico y me pareció muy interesante lo que recomendabas. Muy bien, muy bueno, muy Que lo interesante. que ocurre es que siempre que hablamos los entrenadores o cualquier persona del tenis, siempre hablamos de que la cabeza es lo más importante en el tenis. Y siempre lo repetimos. Pero mi pregunta es, ¿y cuánto tiempo dedicamos a entrenarlo? Es verdad. Muy poquito. Sí. Eh, y está muy bien, o sea, y está muy bien que los jugadores de competición luego trabajen con un psicólogo fuera de la cancha. Sí, sí, pero realmente el entrenamiento que va a marcar la diferencia para mí es lo que se hace en la cancha. Para mí la clave de los psicólogos es que entren en la cancha con los jugadores y que formen a los entrenadores, porque al final el entrenador es el que está todos los días con el jugador. Entonces los entrenadores también tenemos que formarnos en esa parte para incluir en nuestras programaciones de nuestras sesiones ejercicios que sean específicos para el trabajo de habilidades psicológicas. O sea, más allá de que, porque luego también, es como, bueno, es que con cualquier ejercicio se trabaja la parte mental. Sí, sí, todo se trabaja, o sea, todo se trabaja siempre. Siempre hay cierto componente técnico, táctico, físico y mental. Pero es importante que hagamos ejercicios para decir, no, no, es que este ejercicio el objetivo es mental y es trabajar la regulación emocional, o es trabajar la autoconfianza del jugador, o es la concentración. Y esto es muy importante que los entrenadores lo llevemos a la cancha, que no se quede solo fuera. Muy bueno, muy interesante. Aquí el profesor Alejandro Susunaga, que dice el Rogelio ahí, preguntaba si era bueno o recomendable darle tarea para la casa a los chicos al terminar la clase. Bueno, yo creo que depende del entorno. Yo no soy muy partidario. O sea, yo creo que sobre todo los niños lo que necesitan, hay que ver qué trabajo se les manda para casa, ¿no? O sea, por supuesto, en esta época que estamos viviendo, sí que está bien porque tienen que estar en casa y no pueden hacer nada más. Pero, pero cuando están trabajando en pista, yo creo de la forma que más aprenden los chicos es haciendo. Haciendo es jugando. Entonces, bueno, de vez en cuando alguna actividad o que lean sobre algo, yo creo que está bien, pero sin sobrecargar. Porque al final los chicos hoy en día, yo no sé en México, pero aquí en España todos los chicos tienen un montón de actividades, tienen una agenda que es peor que la del presidente del gobierno. Si encima nosotros les cargamos con más actividades, uf, puede ser difícil. Ahora bien, si hay chicos motivados, que les gusta mucho, pues adelante. Pero yo creo que con cuidado, que no sea para ellos Una una carga, carga mayor, claro. muy bueno. Eh, ¿Hay algún tiempo que se recomienda a los chicos? Bueno, es que hablando de niños de 4 a 6 años, ¿cuánto tiempo debe durar su sesión? Bueno, siempre hablamos de forma general, ¿eh? Yo hablaría de entre 45 minutos y una hora. Más no porque para ellos, con esas edades, su capacidad de concentración es muy bajita. Entonces, como te digo, yo hablaría entre 45 minutos y una hora. Claro. Sí, es lo que normalmente se dice y se recomienda. En nuestro caso, por ejemplo, en donde estoy, voy hablando en lugar específicamente, yo pregunto esto.
porque pasa que luego hay chicos que tienen hermanos mayores que están entrenando por ahí en el grupo de competición y los padres tienen que quedarse a esperar a los hermanos mayores que están entrenando más tiempo, ¿no? Y muchas veces sucede que algunos papás piden para que el niño pueda quedarse más tiempo para seguir jugando tenis en lugar de estar sentado con la mamá esperando que termine la clase el compañero. En tu opinión, ¿puede ser dañino que entrene más tiempo en ese tipo de casos? A ver, depende del jugador. O sea, hay chicos que pueden estar en la cancha 3 horas y se lo pasan bien jugando y entonces no hay ningún problema. El problema es si ya empezamos a meter mucha carga de entrenamiento con niños tan pequeños y que realmente vemos que los chicos cuando ha pasado 1 hora ya no están, o sea, ya no son capaces de concentrarse. Entonces, para mí esto sí que puede ser un problema, porque ya no lo están viendo como una actividad que les apetece hacer, sino ven más como una carga. En esos casos yo sería partidario de, si trabajamos en un club y tenemos espacios, crear espacios donde los chicos puedan jugar de forma libre. O sea, uno de los problemas que estamos teniendo, no sé, en México, pero aquí en España, en Europa en general, es que se está perdiendo el juego libre. El juego libre que es el chico que sale en la calle a jugar, que no está todo marcado, no hay un adulto que le esté marcando lo que tiene que hacer. Entonces, para mí, los clubes sería un espacio ideal para crear estos espacios de juego libre. Es decir, al niño no hay que decirle, haz esto, sino que haya un frontón. Y el niño por sí mismo puede que él acabe de la clase y se vaya con la raqueta al frontón. Y a lo mejor juega 10 minutos y luego para. Y a lo mejor aparece otro amiguito y entre los dos inventan un juego. Y puede ser el frontón o puede ser pues un espacio donde tengan que lanzar bola. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un deporte que se llama petanca, ¿no? Que se lanza una bola pequeñita y luego se lanzan bolas de metal y quien más se acerca gana. Cualquier tipo de juego o simplemente un espacio donde los chicos y ellos se inventen sus juegos. Creo que esto es muy importante. Que dejemos espacio para que ellos experimenten, sin que haya un adulto marcándoles siempre lo que tienen que hacer. Entonces, para mí esto sería lo ideal, dejarles espacios para que ellos jueguen y que se aburran. Que hay un momento que lo decíamos, ¿no? Una de las mejores cosas para fomentar la creatividad es el aburrimiento. Cuando uno se aburre, entonces tiene que buscar cosas para... Y los chicos son extremadamente creativos. No necesitan que siempre estemos diciendo lo que tienen que hacer. Lo necesitan cuando los hemos educado en eso. Cuando no les hemos dado espacio para que ellos creen, pues entonces llega un momento que no saben. Eh, Tú hablabas de que no querías hablar de edades específicas, sino más bien en líneas generales. Pero bueno, los chicos de menores de 10 años, ¿con qué frecuencia crees que es recomendable que asistan a clases? Yo creo que, sí, o sea, es que no me gusta generalizar, pero bueno, normalmente podríamos hablar que 2 horas a la semana podría ser suficiente. Con niños, digamos, de participación de base. Hay niños que sí, que ya con 10 añitos pues empiezan o quieren competir más o tienen más ganas, pues ahí podemos ampliar hasta 4 o 6 horas semanales. Hay una regla, yo digo que a mí estas cosas no me gustan, ¿no? Pero dicen que un niño no debería sobrepasar el número de horas de entrenamiento semanales de su edad. Es decir, que un niño con 12 años no debería entrenar más de 12 horas a la semana. Nunca. ¿Qué tan real es eso? Bueno, puede ser, yo creo que puede ser bueno para aquellos padres o entrenadores que piensan que cuanto más mejor. Es decir, no, o sea, en ningún caso un niño de 12 años debería entrenar más de 12 horas a la semana, contando tenis y físico. Muy O bien. sea, es que realmente, y lo estamos viendo, ¿no? A lo largo de los años, cada vez el número y sobre todo si nos fijamos en los profesionales, cada vez entrenan menos. Es decir, a ver, entrenan muchísimo y trabajan muchísimo,
Pero esto que se hacía antes de entrenamientos de 5 horas al día, muy pocos jugadores lo hacen, porque no es real. Esta misma mañana precisamente he ido a ver el entrenamiento de dos jugadores, bueno, uno top 20 y el otro creo es top 50 ATP. Y precisamente hablaban de eso, ¿no? Un jugador decía, yo es que normalmente necesito al día 4 o 5 horas porque me han educado así. Pero yo lo hablaba con el otro entrenador, y bueno, realmente estará 4 o 5 horas en pista. Pero de ese tiempo, ¿cuál es el tiempo efectivo? Porque es imposible. Es imposible estar 4 horas en pista a una alta intensidad, con una alta concentración, etcétera. Por lo tanto, siempre vamos a primar mucho más la calidad. O sea, para mí es mucho mejor 1 hora y media, 2, con una alta calidad, que 4 perdiendo el tiempo. Entonces esto, si hablamos de niños más pequeños, es lo mismo. O sea, no nos obsesionemos con el número de horas. Que las horas que estén en pista realmente sean efectivas. Entonces de ahí esa Bien. regla de forma general nos puede servir. Nunca sobrepasar de forma semanal la edad del niño. Ahí está la respuesta para Alexander, que cuántas horas un niño de 13, no sobrepasar su cantidad su edad de la cantidad de horas de entrenamiento. Si tiene 13 años, que no sobrepase 13 horas a la semana. Exacto. Que ya son muchas, ¿eh? Interesante, muy, muy interesante. El tema es, mira, y acá digo, aquí es donde quizás hay muchos errores que se cometen, y uno, bueno, es que es bastante eh, particular, las formas de ver y pensar de diferentes lugares. Nosotros tenemos niños talentos, tengo un caso en particular, una niña, bueno, ahí está, a lo mejor el profe puede escucharlo, una se llama Hane y otra se llama Romina, son niñas que juegan muy bien y tienen 9 10 años y entrenan, pero por mucho más de la cantidad por muchas más horas de la cantidad en relación a su edad. Estas niñas están entrenando sus 15 horas y tienen 10 años. ¿Qué puede pasar con esos chicos? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la Bueno, consecuencia de sobrepasarte en la cantidad de horas de entrenamiento cuando en apariencia el niño o la niña, o las niñas en este caso, parecen que están fuertes y entusiasmadas durante todas esas horas de entrenamiento? Pero según lo sí, que mencionabas, estas niñas están entrenando, teniendo 10 años o 11, entrenando sus 15, 18 horas semanales. ¿me escuchas? Sí, Sí, te sí, he sí, perdido sí. unos segundos, Gustavo. Bueno, Okay. como hablábamos, con el tema de la edad cronológica, pues cuando digo edad cronológica es la edad que digamos que aparece en su carné. Desde que nacieron tienen 13 Claro. años. Y luego tenemos la edad biológica, que depende de su estado madurativo. O sea, que es diferente, o Sí, sea, dos niños o niñas con la misma edad cronológica pueden tener diferente edad biológica. Entonces, sí, claro. esto hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo del estado madurativo del jugador, podremos trabajar de una forma o de otra. Dicho esto, ¿qué puede ocurrir si sobreentrenamos a los jugadores? Pues básicamente esto puede tener consecuencias físicas y puede tener consecuencias mentales. En cuanto a las consecuencias físicas, aquí en España durante algunos años se ha hecho un proyecto muy interesante que es que se realizaban concentraciones con los mejores jugadores por regiones de cada edad y la federación los evaluaba, tanto a nivel técnico, táctico, físico, etcétera. Pues, bueno, estos estudios lo que han mostrado es que hay chicos con 12, 14, 16 años con una potencialidad de lesión en los próximos años grandísima, grandísima. Por ejemplo, el médico de la Federación Española, Ángel Ruiz Cotorro, que también trabaja con Rafa Nadal, etcétera, él habla de que chicos con 14, 16 años se están empezando a hacer operaciones de cadera, que esto normalmente se hace a personas con 60 años. Wow. Y todo esto es por la gran cantidad de entrenamiento y de competición que se hace. Él también me comentaba que creo que fue el año pasado, de los 10 mejores jugadores, creo que eran sub-16,
del mundo que los habían podido evaluar y creo que era 8 de ellos tenían un riesgo de lesión enorme también en los próximos años. O sea que la carga que están recibiendo los jugadores es bestial. Entonces hay lesiones a nivel de hombro, cadera, muñeca, muy grande. Entonces, claro, no es cualquier cosa. Y esto muchas veces no, los entrenadores no lo vemos y sobre todo no lo vemos con aquellos jugadores que juegan mejor. Parece que como juegan mejor, eh, los podemos entrenar como jugadores profesionales o como jugadores adultos. Y aunque tengan habilidades, su cuerpo sigue siendo un cuerpo de un niño de esa edad. Y no se puede someter a las mismas exigencias que un adulto. Entonces, hay que tener cuidado. Esa es la parte física. Y luego la parte psicológica es el burnout, ¿no? El que se quemen. Claro. En que un chico cuando llega con 15 o 16 años, lleva una cantidad de horas en pista que ya es que no lo puede soportar. Entonces, cuando llegamos, ¿cuántas chicas con 14 años, 14, 15 años lo dejan y chicos con 16, 17? Muchísimos. Porque están quemados literalmente. Entonces, es un aspecto muy interesante y más pensando en el deporte del tenis hoy en día. O sea, veamos los jugadores que son profesionales, qué edad tienen. Los jugadores se están metiendo arriba con 24, 25, 26 años. O sea, tenemos muchísimos años para trabajar. Entonces, no hace falta correr. O sea, no es como hace 20 años que si con 18 años no te habías metido ya era tarde. No, no, eso ya no existe. Entonces, tenemos muchos años para trabajar. No hace falta correr. De hecho, se dice que el tenis es un deporte donde se comienza a una edad temprana, es un deporte de iniciación temprana, pero de especialización tardía. O sea que tenemos mucho tiempo para trabajar con los chicos, muchas habilidades generales, muchas habilidades motrices, etcétera, que luego ya tendremos tiempo de especializarlos. ¿Hay alguna edad en particular, alguna edad que quieras decir en donde uno puede empezar a especializarse? ¿De qué edad podríamos hablar, más o menos? Sí, sobre esto también hay bastantes autores que proponen algunas fases. Últimamente se están poniendo en duda algunos que se utilizaba bastante, una fase de aprender a aprender, etcétera. Pero bueno, como te decía, creo que el entrenador tiene que ser capaz de ver con el jugador que está trabajando, jugadora, y a partir de ahí ir viendo. Pero como regla muy general, especialización, pues los chicos con 12, entre los, yo diría 11, 12 años, es cuando realmente se pueden empezar a especializar. Y cada vez más tenemos más información sobre la importancia de la práctica multideportiva en los jóvenes. O sea, los chicos que de jóvenes, de niños, practican varios deportes, luego practican deportes durante más años en su vida y realmente tienen más éxito luego en el deporte que se especializan. Por lo tanto, es muy recomendable que los chicos, mientras puedan, hagan varios deportes. Y tenemos un montón de ejemplos de jugadores que de jóvenes. Por ejemplo, pues esta mañana yo estaba con Roberto Bautista, él juega en el Villarreal. O sea, él jugaba a fútbol y a tenis. Hasta que llegó un momento que ya eligió el tenis. Y yo esto con muchísimos jugadores. Rafa Nadal jugaba a fútbol de joven. Yo recuerdo, me llamó mucho la atención Ostapenko. Ostapenko que ganó Roland Garros hace unos años. Esta Sí, sí, chica sí. y además lo ganó creo que fueron 17, muy Joven. jovencita. Sí, Pues sí, sí. hasta los 15 años ella había compatibilizado el tenis con el baile. Y en 3 años estaba ganando Roland Garros. O sea que tampoco conviene obsesionarse con especializarse muy pronto, porque no tiene mucho sentido. Muy bueno, muy, muy interesante. En España sí han logrado doblegar a los entrenadores y a los padres, en el sentido de que por ese afán de resultados y de la sed de éxito se sobrepasen en cuanto a horas de entrenamiento y en el tema
bueno, aquí pasa, digo, y bueno, en Latinoamérica en general, yo creo que en todo el mundo, quizás, no lo sé, no conozco todo el mundo, pero que se especializan muy temprano, que entrenan una cantidad de horas bestiales desde muy temprana edad. En España sí han logrado doblegar, hacer cambios en ese sentido, o también tienen una gran población de entrenadores que no han podido todavía esto capitalizar. Bueno, yo creo que esto siempre va a existir. O sea, los papás que están obsesionados con cuanta más competición mejor, sobre todo, con la carga de entrenamiento. Por ejemplo, los jugadores de los países del este, en este sentido, son mucho de esta mentalidad, entrenar muchas horas. Entonces, cuesta. En España sí que desde hace un par de años se han acabado alguna serie de cambios para intentar controlar en la medida de lo posible todo esto. Entonces, además de todas las recomendaciones que se han enviado a entrenadores y padres, por ejemplo, está limitado el número de torneos o el número de, sí, que cuentan para el ranking. Entonces, en función de la edad, se va incrementando el número de torneos que los chicos pueden jugar o les puede contar para el ranking, a fin de esto, evitar sobre todo la competición. Porque hay chicos que se pasan todo el año sin parar de competir. Claro, claro. Pero bueno, Eso, aún así siempre va a haber gente que no lo entienda, no lo quiere entender. Y entrenadores que también, bueno, pues cuantas más horas entrenen, más chicos tenga, pues también gana más dinero. Pero yo creo que esto es, a la larga, no sale rentable. muy bueno, muy, muy interesante. Sí, es un poco de todo y también algunas historias de éxito como por ejemplo la de Agassi, que el papá le hacía pegar como 10.000 pelotas de niño. Coco Gauff, que tenía 15 años y estaba jugando creo que primera ronda de Wimbledon. Entonces, bueno, todas estas historias eh, que a veces pues confunden un poco, ¿no? Confunden en el sentido de que son excepciones y no son realmente lo común y ese tipo de cosas, pues definitivamente no ayuda, ¿no? No ayuda. Y entender bien las ciencias del deporte, esto también es muy importante. Entonces sí se conjugan varias cosas. Y por eso te preguntaba si en España ya han logrado doblegar. A mí me No, es sorprendió mucho, difícil. ajá, me sorprendió mucho Joffrey Porta, que hablé con él hace como 2 semanas y con la fama que aparentemente tiene, porque sí la tiene, porque aquí también niños han ido, que entrena como loco, que es muy duro, muy buena persona y muy buen entrenador, por cierto, si nos está viendo. Pero lo que digo es que me sorprendió cuando le pregunté la carga horaria y me dijo 1 hora y media. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que 1 hora y media? Si acá el que menos entrena son 5 o 6 horas diarias y tú dices, ¿cómo puedes tener la fama de ser tan duro entrenando tan pocas horas, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, que a veces, sí, en esas 5 horas entrenaste realmente media hora y el demás tiempo no hiciste nada, no es lo mismo que haber entrenado realmente la hora y media. La hora y media bien entrenada, es mejor que las 4 o 5 horas que estuviste en la cancha, acá dicen la palabra chacoteando, como perdiendo el tiempo, Sí, ¿no? pasando el rato. Sí, Pasando el rato. totalmente de acuerdo. Ah, bueno, además, yo no puedo, o sea, si Joffre lo dice, está perfecto, porque Joffre es, Por las bueno, dudas. es un gran amigo, trabajamos mucho juntos, tenemos muchos proyectos juntos, está en su academia, bueno, cada 2 por 3 estoy allí con él, tenemos una relación muy cercana. Y estoy totalmente de acuerdo en esta parte con él. Eh, es que o sea, es duro, bueno, porque esa hora y media que se entra en pista, la intensidad es altísima. Pero realmente creo que es la forma de efectivizar el tiempo. Estemos en hora y media, pero vamos a aprovecharla a tope. Y luego Claro. tenemos tiempo para hacer otras cosas. O sea que totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a darle un poco lugar a algunas personas. Cone Tenis dice, ¿a qué edad sería bueno un fisioterapia para evitar lesiones? Eh, a ver, como decía antes, los chicos cuando son muy jóvenes, realmente hablamos, aquí decimos que son de goma, ¿no?
es muy difícil que se lesionen. Entonces, si realmente un chico tiene necesidad, estamos hablando de, pues eso, de 10, 11, 12 años, tiene necesidad de tener un fisioterapeuta o de ir al fisio cada semana, cuidado, cuidado porque algo no Claro, estamos haciendo bien, claro. ¿vale? Con esto no estoy diciendo que los chicos no, o que el fisio no sirva, no, no, o sea, por supuesto, y a medida que van siendo más mayores, es bueno que de vez en cuando, de forma puntual, vayan a recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que los chicos a la mínima, cualquier dolorcito es que tengo que ir al fisio, es que, bueno, creo que el entrenador también tiene que aprender a saber cuándo realmente es esto necesario o cuando realmente es que hay veces que chicos que tienen, están cargados o son agujetas, ya es que no puedo, bueno, es que esto es normal, o sea, no pasa nada. Entonces, la edad, pues depende. Es que, como te digo, es que me cuesta mucho hablar de edades. Sí, 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 sí. Entiendo, Pero bueno, entiendo. cuando realmente, pues, cuando hablamos de esta especialización, pues cuando un chico ya se especializa y empieza a entrenar bastantes horas al día, etcétera, ahí es cuando realmente, pues ya sí que es importante la labor del fisio. Muy bien, excelente. Rafa, ¿qué cambios hay que esperar con respecto a la tecnología, la nueva era que se está viniendo en el mundo? ¿Tú crees que los campeonatos vayan a variar, cambiar mucho, que haya competencias tecnológicas a través de la tecnología con el tiempo, o eso lo ves muy lejano aún? Bueno, lejano nada. O sea, estamos viendo que la tecnología está presente. De hecho, estamos hablando tú y yo ahora, tú en Claro, México y yo en España, y hace unos años esto hubiera sido impensable, no hace tanto, ¿eh? Hace 10 años seguramente esto hubiera sido casi de no, ciencia imposible. ficción, Sí, 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 sí. claro. Entonces, la tecnología está ahí. Y además la tecnología, eh, siempre tendemos a pensar de forma lineal, pero la tecnología no avanza de forma lineal, avanza de forma exponencial. Entonces, cada vez más, en menos tiempo, la tecnología avanza mucho más. Y quien no se suba al carro de la tecnología, yo creo, en mi opinión, está perdido. Dicho esto, el tenis es verdad que es un deporte muy tradicional y los que están a cargo del deporte que regulan, eh, digamos, siempre quieren mantener esta parte tradicional, pero a pesar de ello, en los últimos años, por ejemplo, el ojo de halcón es es un cambio grandísimo en el Claro. uso de las tecnologías, por ejemplo, que pues seguramente también hace unos años eh, hubiera costado creer que esto se utilizaba. Eh, entonces, por supuesto, luego los e-games, que se llaman, bueno, esto está moviendo ya, los juegos electrónicos, están moviendo, pero muchísimo dinero. Creo que no somos conscientes de lo que está empezando ya a mover esta industria. Algunos Grand Slams, paralelamente a la disputa de los torneos, ya se juega el tenis virtual, digamos. O sea que ya se está haciendo. Entonces, en este sentido, yo creo que por supuesto es importante. Y en la parte que más nos toca a nosotros como entrenadores, igual. O sea, creo que sin volvernos locos, o sea, sin que ahora todo sea tecnología, o sea, que tenemos que seguir trabajando como trabajamos, pero apoyándonos en la tecnología, haciendo uso de las herramientas que tenemos. Hoy en día, el tener móvil en la cancha, pues es una ventaja grandísima. También puede ser una desventaja si el entrenador está siempre enviando WhatsApps o hablando, pero si realmente quiero trabajar con algún jugador, algún aspecto técnico, el poder en un momento grabar lo que él se vea, pasarlo a cámara lenta, dibujarle, esto es una ventaja que hace unos años no teníamos. Luego, en cuanto a la táctica, digamos que es mi parte, es la parte que yo más me dedico, al análisis táctico. Hoy en día, por ejemplo, antes hablamos de los cursos de nivel 3. Ahora mismo los cursos de nivel 3 de ITF, la parte de táctica, únicamente se basa en datos. Antes hablamos de, bueno, de jugador de saque volea, de esto es que hoy en día ya no existe. Ya no existe, ya es mucho más específico. Los jugadores
digamos que son todos mucho más parecidos, juegan todos bien en todas las superficies y luego ya cada jugador tiene estilos digamos, individuales y toda la información táctica que pasamos se basa en estudios, se basa en datos. Entonces, quien no esté familiarizado con esto, quien no empiece a leer sobre ello, realmente lo va a tener difícil en el futuro. Y la mayoría de Sí, los sí, sí. jugadores ya utilizan tienen analistas o los datos de ojo de halcón, que como saben, el ojo de halcón no solo registra la información de si la pelota entra o no, sino que o sea, registra durante todo el partido los movimientos de los jugadores, de la pelota, etcétera. Entonces, bueno, la información que hay hoy en día es grandísima. Es tremenda, sí. Y bueno, se ha hecho mucho más competitivo el trabajo de los entrenadores, más difícil también, yo creo, de alguna manera, porque como existe tanta información, los papás mismos pueden estar escuchando esta charla, que ha sido una muy buena charla, por cierto, muchos temas que hablamos de importantes, pero todos los papás están informados de todo. Entonces, quizás esta plática podía haber sido algo entre entrenadores nada más, pero esto es abierto para todo el mundo y entonces los papás sienten más autoridad a la hora de también dar sus opiniones, a la hora de estar viendo entrenamientos también son más críticos y bueno, se ha vuelto realmente un trabajo más exigente, me parece, ¿no? Sí, porque acá en España decimos que sobre deporte puede opinar todo el mundo, ¿no? O cualquiera es entrenador. Y un papá cuando lleva unos años ya jugando, o si él ha jugado algo, pues ya cree que tiene la capacidad para poder entrenar o para dar lecciones, etcétera. Pero yo creo que em, la labor del entrenador es como la labor en general del educador, del docente. Creo que el docente, la forma de enseñar ha cambiado desde hace unos años ahora. Antes el docente era el que tenía la información y el que la transmitía a los alumnos. Hoy en día la información está. O sea, y los chicos ahora manejan mejor que nosotros todo esto. Cualquier información ellos en un momento la pueden encontrar. Entonces, ¿esto quiere decir que el profesor ha dejado de tener importancia? No, pero yo creo que ha cambiado su rol. O sea, yo creo que ahora nuestra función es mucho más de ser guías. O sea, ellos pueden encontrar la información, pero nosotros les tenemos que ayudar, o en este caso los padres, hablamos de los padres. Perfecto. Ellos pueden ver muchísima información, pero realmente, ¿cuál es la información buena? Son capaces de ser críticos y seleccionar aquella que es, o ven un vídeo en YouTube de cualquier entrenador y dicen, mira, este ejercicio, pues voy a hacérselo a mi hijo. Entonces creo que nuestra labor es estar muy bien formados para ser estos guías, ¿no? Ser guía del jugador. Yo siempre les digo a los chicos, digo, yo os enseño, vosotros aprendéis. ¿No? Y al principio es como una frase y dice, bueno, pero no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. O sea, no esperéis que yo tenga una varita mágica y os toque y os diga que abre así y entonces la derecha va a funcionar. No, esto no funciona así. Yo os ayudo a aprender, yo os puedo ayudar, os puedo dar tips, os puedo hacer preguntas, pero al final, en última instancia, los que aprendéis sois vosotros. Si vosotros no tenéis una buena actitud, si no ponéis intensidad en el entrenamiento, si no estáis concentrados, el entrenador no es un mago. Entonces, por eso creo que es importante que los entrenadores entendamos nuestro nuevo rol. Más que dar información al jugador y decirle yo te voy a enseñar, no, no, yo te voy a ayudar a aprender. Y en esta ayuda a aprender es donde intervienen también los papás. Entonces, ¿cómo nos coordinamos con los padres o cómo les ayudamos a los padres a ser buenos padres? Y esto también es labor del entrenador. Tú decías que hoy en día es difícil ser entrenador, sí, por lo que decías, hay mucha información y además porque para mí un buen entrenador no es solo el que sabe mucho de la parte técnica y táctica. Un buen entrenador es el que sabe transmitir muy bien la información, es el que sabe ser empático, el que conecta emocionalmente con los chicos, es el que es capaz de hablar con los papás, el que es capaz de detectar cómo es cada padre y saber por dónde le puede entrar y cómo lo puede traer a su terreno. O sea,
el buen entrenador es aquel que es capaz de planificar correctamente. O sea, hay muchísimas cosas para aprender. Sí, entonces Total- realmente es complejo. totalmente, totalmente. Bueno, pues mira, Rafa, te agradezco muchísimo toda casi hora y media que estuvimos. Muy buena, la verdad, una muy buena plática. Creo que fuimos repasando varias cosas de mucha, mucha importancia. Te agradezco mucho, Rafa, y bueno, ojalá podamos cada tanto volver a platicar sobre algún que otro tema. Sería algo fantástico para nosotros. No sé si quieres cerrar la plática mandándole un mensaje a los entrenadores que en este momento no están pudiendo trabajar todavía por la cuarentena, por el tema de la contingencia sanitaria. Aquí en México, en muchos lugares, hay entrenadores que ya están desesperados por volver a trabajar y no pueden. Un mensaje para ellos. Sí, yo creo que siempre, a pesar de la dificultad de la situación, o aunque lo podamos ver que es algo siempre o totalmente negativo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por buscar el lado positivo, ¿no? Y en este caso, un entrenador de tenis, ¿qué le puede encontrar de positivo a todo esto? Pues un poco con lo que hemos iniciado la charla, ¿no? Realmente ahora tenemos tiempo para formarnos. Tenemos tiempo para sentarnos delante del ordenador en nuestra mesa y planificar igual nuestra escuela. Tenemos tiempo para ser creativos y ver qué puedo hacer, empezar a preparar la vuelta al trabajo. Bueno, ¿cómo va a ser la vuelta? ¿Qué estrategias voy a seguir con mis jugadores? ¿Cómo voy a promocionar mi escuela? ¿Cómo voy a intentar que vengan jugadores que antes no jugaban? ¿Cómo voy a hacer que los que ya tenía continúen jugando? Entonces, aprovechar este tiempo, primero, para ser mejores entrenadores y aprovechar este tiempo también para buscar estas estrategias que nos permitan hacer seguir creciendo nuestra escuela o simplemente hacer que la gente juegue más a tenis. Y en este caso también quiero dar un mensaje de tranquilidad o positivo, en el sentido de que acá en España, como os he dicho, vamos un poquito adelantados porque nos llegó antes el virus. En la vuelta en el tenis, sí que es verdad que las academias de alto rendimiento donde tienen jugadores extranjeros y demás, pues está siendo más complicado por el tema de los viajes, pero en academias donde trabajamos con más locales, con gente más cercana, en la mayoría de los casos se ha aumentado el número de jugadores. O sea, los chicos tienen muchas ganas, los adultos tienen muchas ganas de jugar. Entonces, no solo han vuelto todos los que jugaban antes, sino que se ha acercado más gente nueva a practicar el tenis porque realmente hemos conseguido transmitirlo como un deporte seguro. Claro. Entonces, aprovechemos este tiempo para ver si somos capaces de, en la vuelta, estar ahí con todo para tener el máximo número de jugadores posible. Entonces, este sería mi pequeño aporte. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. Te mando un abrazo desde aquí. Y bueno, decirte que la verdad la plática estuvo muy, muy buena. La verdad, felicidades y muchas gracias por tu aporte y por tu buena onda, Nada, Gustavo, Rafa. muchas gracias a ti, a todos los que hayan estado por ahí. Es un placer, me encanta hablar de tenis, yo podría estar aquí el tiempo que fuera falta. Y, y nada, como le digo, un placer y ojalá podamos seguir hablando pronto. Y mucho ánimo ahí a los compañeros de México. Muchas gracias, Rafa. Te mando un abrazo. Cuídate Saludos, mucho. Muy agradecido. Adiós, Rafa. chao.